Dietas mentales. Hablar con uno mismo es un hábito en el que todo el mundo se consiente. No podríamos dejar de hablar con nosotros mismos más de lo que podríamos dejar de comer y beber. Todo lo que podemos hacer es controlar la naturaleza y la dirección de nuestras conversaciones internas. La mayoría de nosotros somos totalmente inconscientes del hecho de que nuestras conversaciones internas son la causa de las circunstancias de nuestra vida. Se nos ha dicho que, como un hombre piensa en su corazón, así es él, pero ¿sabemos que los pensamientos del hombre siguen los rastros dejados por sus propias conversaciones internas? Para hacer que los rastros a los cuales está atado vayan en la dirección en que él quiere ir, él debe apartar su anterior conversación, lo que es llamado en la Biblia el hombre antiguo, y ser renovado en el espíritu de su mente. El habla es la imagen de la mente, por lo tanto, para cambiar su mente, él debe primero cambiar su habla. Por habla, se entiende las conversaciones mentales que mantenemos con nosotros mismos. El mundo es un círculo mágico de infinitas transformaciones mentales posibles, pues hay un número infinito de conversaciones mentales posibles. Cuando el hombre descubra el poder creativo del hablar interno, realizará su función y su misión en la vida. Entonces él puede actuar hacia un propósito. Sin tal conocimiento, él actúa inconscientemente. Todo es una manifestación de las conversaciones mentales que transcurren en nosotros sin ser conscientes de ellas. Pero como seres civilizados, debemos volvernos conscientes de ellas y actuar con un propósito. Las conversaciones mentales de un hombre atraen su vida. En tanto no haya cambio en su hablar interno, la historia personal del hombre sigue siendo la misma. Pretender cambiar el mundo antes de cambiar nuestro hablar interno es luchar contra la naturaleza misma de las cosas. El hombre puede dar vueltas y vueltas en el mismo círculo de decepciones y desgracias, no viéndolas como causadas por su propio hablar interno negativo, sino causadas por los demás. Esto puede parecer descabellado, pero es una cuestión que se presta a la investigación y a la experimentación. La fórmula que el químico ilustra no es más ciertamente probable que la fórmula de esta ciencia por la que las palabras son vestidas de realidad objetiva. Un día una muchacha me contó sus dificultades para trabajar con su patrón. Ella estaba convencida de que él injustificadamente criticaba y rechazaba sus mejores esfuerzos. Al escuchar su historia, le expliqué que si ella pensaba que él era injusto, era una señal segura de que ella misma estaba necesitada de un nuevo tema de conversación. No había ninguna duda de que ella estaba discutiendo mentalmente con su patrón, pues los demás solo se hacen eco de lo que nosotros les susurramos en secreto. Ella confesó que discutía mentalmente con él durante todo el día. Cuando se dio cuenta de lo que había estado haciendo, estuvo de acuerdo en cambiar sus conversaciones internas con su patrón. Ella imaginó que él la había felicitado por su buen trabajo, y que ella a su vez le había agradecido su elogio y amabilidad. Para gran deleite suyo, pronto descubrió que su propia actitud era la causa de todo lo que le acontecía. El comportamiento de su patrón se invirtió. Se hizo eco, como siempre había hecho, de sus conversaciones mentales con él. Yo raramente veo a una sola persona sin preguntarme, ¿a qué tema de conversación está atada? ¿En qué misterioso rastro está caminando? Debemos empezar a tomar la vida conscientemente, pues la solución de todos los problemas reside justamente en esto. El segundo hombre, el Señor del cielo en todos nosotros, está tratando de hacerse autoconsciente en el cuerpo, para que él pueda dedicarse a los asuntos de su Padre. ¿Cuáles son sus labores? Imitar a su Padre, convertirse en dueño del mundo, en dueño de su hablar interno, para que pueda moldear este mundo nuestro a semejanza del reino de amor. El profeta dijo, sed imitadores de Dios como hijos queridos. ¿Cómo imitaría yo a Dios? Bueno, se nos ha dicho que Dios llama a las cosas que no son vistas como si fueran vistas, y lo no visto se convierte en visto. Este es el modo en que la muchacha reclamó elogio y amabilidad de su patrón. Ella mantuvo una conversación imaginaria con su patrón desde la premisa de que él había elogiado su trabajo, y él lo hizo.